En esta lección modelaremos el producto de dos fracciones usando barras de fracción. Mirando la tabla en la primera columna, tenemos el producto. En el segundo columna esbozaremos un modelo. En la tercera columna escribiremos la oración de multiplicación, o ecuación de multiplicación. El primer producto es 2/3 por la mitad, lo que significa 2/3 de un copia de la mitad. Luego tenemos 3/4 por mitad, lo que significa 3/4 de una copia de la mitad. Y finalmente tenemos 2/3 por 4/5, lo que significa 2/3 de una copia de 4/5. Para modelar el producto, comience modelando la segunda fracción en el producto. Entonces, para el primer producto, comenzaremos con el modelado de la mitad. Para el segundo producto comenzaremos con el modelado de la mitad. Y para el tercer producto comenzaremos con el modelado 4/5. Entonces aquí tenemos el significado de cada producto, y el modelo para la segunda fracción en cada producto. Volviendo al primer ejemplo, tenemos 2/3 veces la mitad, lo que significa 2/3 de una copia de la mitad. Entonces, porque queremos 2/3 de una copia de la mitad, comenzaremos dividiendo esta mitad en 3 piezas más pequeñas de igual tamaño. Y debido a que queremos determinar el valor de 2/3 de la mitad en relación con un todo, también dividiremos esta pieza en 3 piezas más pequeñas del mismo tamaño. Ahora mirando a la mitad, queremos 2/3 de una copia de esta cantidad y, por lo tanto, sombreamos 2 de estas 3 piezas más pequeñas del mismo tamaño. Observe que cada pieza más pequeña es igual a 1/6 de un todo y, por lo tanto, la cantidad es 2 copias de 1/6 o 2/6. Lo que significa que 2/3 por la mitad es igual a 2/6. Ahora también comparemos esta cantidad. Pero también podemos simplifica esta fracción. Volviendo a la modelo. Si consideramos un todo, podemos expresar esta cantidad usando piezas más grandes. Observe cómo una de las 3 piezas de igual tamaño está sombreada y, por lo tanto, es igual a 1/3. Entonces, también podemos escribir 2/3 por la mitad igual 1/3. Más tradicionalmente, podemos simplificar 2/6 dividiendo el numerador y el denominador entre 2, dándonos una fracción simplificada de 1/3. Luego tenemos 3/4 por mitad, lo que significa 3/4 de una copia de la mitad. Entonces, como queremos 3/4 de una copia de la mitad, dividiremos la mitad en 4 piezas más pequeñas del mismo tamaño. También haremos lo mismo para la parte sombreada final para que todas las piezas del mismo tamaño. Ahora, porque queremos 3/4 de una copia de la mitad, sombrearíamos 3 de estas piezas de menor tamaño que conforman una mitad. Observe que cada pieza pequeña es igual a una copia de 1/8, y por lo tanto tenemos 3 copias de 1/8 sombreado, lo que muestra que nuestro producto es igual a 3/8. Entonces 3/4 por medio o 3/4 de una copia de medio equivalen a 3/8. Podemos ver que esta fracción no se simplifica porque no podemos expresar esto. Cantidad usando piezas de mayor tamaño. 3/8 está en forma más simple. Y ahora para el último ejemplo, tenemos 2/3 por 4/5, lo que significa 2/3 de una copia de 4/5. Porque queremos 2/3 de una copia de 4/5, dividiremos cada pieza del modelo igual a 1/5 en 3 piezas más pequeñas del mismo tamaño. Nuevamente, haremos esto para las partes sombreadas, así como la parte no sombreada. Voy a seguir adelante y resaltar la unidad original, y dividirla en 5 piezas de igual tamaño. Y ahora porque queremos 2/3 de una copia de 4/5, sombrearemos 2 de las 3 piezas más pequeñas del mismo tamaño que forman cada quinto. Así que sombrearemos estas 2 pequeñas piezas, estos dos y estos 2. La región sombreada representa 2/3 de una copia de 4/5. Observe cómo cada pieza pequeña es igual a una copia de 1/15 parte de un todo.
Entonces, debido a que tenemos 2, 4, 6, 8 piezas sombreadas, tenemos 8 copias de un 15 y por lo tanto, el producto es igual a 8 quintos. Entonces 2/3 por 4 quintos equivalen a 8 quintos. No podemos expresar esta cantidad utilizando piezas más grandes, lo que significa que 8 quintos es simplificado. Más tradicionalmente, esta fracción se simplifica porque el único factor común entre 8 y 15 es 1. Espero que hayas encontrado esto útil.